En el vídeo anterior se analizaron los diferentes estados en que se pueden encontrar los datos, en reposo, en tránsito o en uso. En este vídeo se van a definir los conceptos de soberanía de los datos y la localización de los datos, dos conceptos con un impacto profundo a nivel técnico y legal. La soberanía de los datos se refiere al marco legal que determina qué leyes y regulaciones se aplican a los datos personales o empresariales, dependiendo del país o jurisdicción donde se recopilan, procesan o almacenan. Es un concepto que pone énfasis en el control jurídico sobre los datos, independientemente de su ubicación física. Por ejemplo, si una empresa recopila datos de ciudadanos europeos, esos datos están sujetos al Reglamento General de Protección de Datos, incluso si se almacenan en servidores fuera de Europa. En este caso, la ubicación geográfica de la empresa resulta irrelevante. Ya esté en México, Canadá o Australia, si recopila datos de ciudadanos europeos deberá cumplir con el reglamento GDPR. Así, la soberanía de los datos desde el punto de vista de la legislación europea implica que los derechos de los usuarios y las obligaciones de las empresas están definidos por las leyes de la Unión, es decir, por el país de origen de los datos. Pero no en todas partes es así. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe una ley federal única que equivalga directamente al Reglamento General de Protección de Datos GDPR de la Unión Europea. Sin embargo, hay varias leyes estatales y propuestas federales que cumplen funciones similares en materia de protección de datos personales. Por otro lado, la geolocalización de los datos se enfoca en la ubicación física de los datos, es decir, en qué país o región están almacenados o procesados. Este concepto tiene implicaciones técnicas y operativas, ya que influye en decisiones sobre la infraestructura digital, como el uso de servidores locales, centros de datos regionales o servicios en la nube. La geolocalización es relevante para cumplir con requisitos legales de localización de datos, mejorar la velocidad de acceso o reforzar la seguridad. Por ejemplo, algunos gobiernos exigen que ciertos tipos de datos sensibles se mantengan dentro de sus fronteras para asegurar las salvaguardas exigidas por la ley. Si consideras que estos datos no son importantes, veamos rápidamente un par de ejemplos. Los casos de Huawei y TikTok. El conflicto entre Estados Unidos y China en torno a Huawei refleja las tensiones estructurales sobre la soberanía digital, la localización de los datos y su impacto en la ciberseguridad. China aplica un modelo de control estatal centralizado, respaldado por leyes como la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Nacional, ambas de 2017, que obligan a las empresas a almacenar datos dentro del país y a cooperar con las autoridades en materia de seguridad e inteligencia. Estados Unidos, que tradicionalmente defendía el libre flujo internacional de datos, al menos hacia su territorio, ha adoptado medidas restrictivas contra Huawei mediante sanciones y prohibiciones de uso en infraestructuras críticas, especialmente en redes 5G, el uso de dispositivos de red, teléfonos inteligentes y centros de datos, alegando riesgos de espionaje y potenciales puertas traseras que podrían comprometer la integridad y disponibilidad de sus sistemas estratégicos. Por otra parte, el caso de TikTok refleja una creciente preocupación por la soberanía digital, la localización de los datos y la ciberseguridad. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha sido objeto de investigaciones y restricciones en Estados Unidos, debido al temor de que los datos de sus más de 170 millones de usuarios estadounidenses puedan estar siendo accedidos por el gobierno chino, en virtud de leyes como la Ley de Inteligencia Nacional de China. En conjunto, este escenario evidencia que las disputas no se limitan a una cuestión comercial, sino que constituyen un conflicto geopolítico y tecnológico en el que la ubicación física de los datos y el control sobre las infraestructuras digitales se han convertido en elementos estratégicos clave para la seguridad nacional de los países a nivel global. Disputas aparte, aquí les dejo el resumen del contenido. La soberanía de los datos se refiere a la autoridad legal que rige los datos, mientras que la geolocalización se refiere al lugar físico donde esos datos están almacenados. Aunque son conceptos distintos, están estrechamente relacionados, ya que la ubicación de los datos puede determinar qué leyes se aplican y cómo deben cumplirse.